El Rangers salió campeón y hoy vamos a hablar de la historia de cómo resurgió como ave fénix el Rangers de Steven Gerrard. Comenzamos. Bueno, antes de empezar tengo que aclarar dos cosas. Primero que nada, voy a estar leyendo mucho el guión, eso sí, pero por el hecho de que yo soy muy joven y no pude vivir esto de primera mano y tuve que informarme demasiado. Y como este va a ser un video largo, este va a ser un informe largo, voy a tener que leer o recurrir demasiadas veces al guión porque acuérdense, ustedes no me conocían, pero en esa época yo tenía 10 años, entonces no pude vivir en carne propia ese momento en el que el Rangers cae a la cuarta división, pero voy a recurrir varias veces al guión porque Andrew Dixon hizo un muy buen artículo en Sky Sport contando cómo vivió desde dentro la caída del Rangers hasta la cuarta división y su resurgir. Ahora bien, la segunda aclaración es que estoy haciendo esto a contratiempo, así que voy a intentar sacarlo lo más rápido posible. Espero que lo estén viendo tal vez el jueves a la mañana, pero bueno, espero que pase eso y no tenga percances. Pero bien, vamos a empezar este video comentando un poquito dónde empieza esta caída del Rangers. Bien, parece ser, o bueno, lo que cuenta Andrew Dixon en su artículo es que se estaba metiendo plata, además se estaba teniendo un dopaje financiero, como lo llaman. Yo busqué mucho qué es lo que realmente pasó con el Rangers, porque yo no, ya les digo, no lo viví en carne propia, pero Andrew Dixon desde adentro nos cuenta que había una especie de dopaje financiero donde, bueno, el dopaje financiero, ¿qué creen ustedes que significa dopaje financiero? Bueno, existe esta situación y entonces la SPFL, que es la Scottish la SPFL o la Scottish Football League, decide hacer una votación entre los 10 miembros de la Premiership para ver qué medidas toman contra el Rangers debido a que esto era completamente ilegal para la liga. Deciden entonces que van a descender al equipo, van a bajarlo de categoría, va a tener una sentencia en este sentido, y al bajar de categoría lo que tienen que hacer los clubes de la Scottish Football League es hacer una votación a qué liga podría bajar, porque la Scottish Football League sí que los podía acoger en alguna de las ligas de menor tamaño, como son la League 2, la League 1, la Championship, pero los clubes de la Football League tenían que decidir en qué liga tenía que ubicarse el Rangers. Entonces, Andrew Dixon nos cuenta que hay una votación y que 30 equipos deciden que el Rangers tiene que empezar desde la última división de la Scottish Football League, que es la liga profesional de fútbol escocés. Tienen que empezar entonces desde la cuarta división y empezar a, levantarse. Toda esta caída sucede el 13 de febrero de 2012, si no estoy mal. Sí, el 13 de febrero de 2012, donde el club entra en administración. Es ahí donde se desemboca todas estas votaciones de que tiene que caer a la cuarta división. Pero bien, luego de esta caída, ¿qué pasó? Bueno, empiezan a los partidos. Obviamente la primera y la segunda liga de las más bajas, o sea la League 2 y la League 1 de la Scottish Football League, las ascienden rápidamente, pero obviamente tuvieron tropiezos, obviamente tuvieron caídas. Entonces, por ejemplo, en la primera jornada, Andy Little, que hace 5 meses solamente estaba jugando un Old Firm contra el Celtic, estaba marcando un gol para salvar el partido que iba 2-2 entre el Rangers y el Peterhead. Obviamente, a ver, esto no lo expliqué, creo que me lo salteé, pero el Rangers se tuvo que refundar luego de entrar en administración y luego de caer en la cuarta división. Se tuvo que refundar, pasó de llamarse Glasgow Rangers a llamarse Rangers Football Club. Obviamente no cambia nada, el logo es casi lo mismo, entonces no cambia nada, siguen jugando en el mismo estadio. Obviamente es una refundación, pero tiene que empezar desde la cuarta división. Bien, esto que estaba comentando de Andy Little, que había marcado hace tan solo 5 meses un partido en el Old Firm contra el Celtic, estaba marcando un gol que le daba la victoria al Rangers en un partido peleado contra el Peterhead en la League 2. Pero bien,
obviamente hay más tropiezos. Después tuvieron un tropiezo contra el Stirling Albion, donde perdieron 1-0. Pero lo curioso de esto es que el entrenador del Stirling Albion, no asistió al partido. ¿Por qué no asistió al partido? ¿Por qué no asistió en la victoria de su equipo ante el Rangers? Porque se iba a casar. Así como lo escuchan, su equipo ganó y él estaba en su casamiento. La Scottish Football League, ¿qué quieren que les diga? Pero bien, luego de esto hay muchos problemas. Por ejemplo, Kevin Kyle, que había llegado con dinero para el club. Había llegado diciendo que tenía mucho más dinero del que tenía para aportarle al club. Luego de que Fran Sandasa fuera despedido al decirle a un aficionado del Celtic, pensando que era un agente, diciéndole que tenía ganas de irse del equipo. Y también al equipo de McCoys lo echan de la Copa de la Liga, lo echa el Forfar. O sea, muchos problemas para el Celtic en toda esta etapa en la cuarta división, en la tercera división. Para entonces las relaciones entre el técnico y el dueño, el nuevo dueño que se hizo cargo de la administración, eran muy tensas, eran muy complicadas. Entonces los aficionados a este momento histórico se refirieron como los años de las bromas. Obviamente esto traducido al español. ¿Por qué el año de las bromas? Bueno, básicamente porque tenían que buscarle algo positivo a una situación donde cualquier aficionado lloraría, se largaría todos los días a llorar diciendo ¿por qué nos pasa esto a nosotros? ¿Por qué tenemos que vivir nosotros esta situación? Entonces, los años de las bromas son una búsqueda de la felicidad entre tanto mal que estaba pasando el Rangers en esa época. Acordémonos que esto es luego del 2012 que entra en administración, recordando desde siempre. Luego, Kenny McDowell se hizo cargo y luego Stuart McCall, pero el Rangers se quedó a las puertas del ascenso en playoffs, en la Championship. Se queda en la puerta. Entonces, uno de los defensas del Ranger, Bilal este nombre se me complica, por eso lo tengo que leer. Bilal Mosny, de la bronca, de la impotencia de no haber ascendido a la Premiership, le da un empujón a un defensa, a un compañero rival, a un rival, le empuja. Y esto demuestra un poquito que era el Rangers en ese momento. Era un equipo que tenía mucha garra, mucha convicción, pero que le faltaba algo, le faltaba ese subidón. No a nivel de actitud, sí que le faltaba un subidón a nivel táctico. Necesitaba muchas más cosas que solo garra para poder ascender. Luego llega Mark Warburton, que da un paso adelante al Rangers y lo lleva a la Premiership luego de años. Esto creo que, si no estoy mal, obviamente recuerdo que no viví esta época, creo que, si no estoy mal, es en 2016 cuando ascienden a la primera división y Mark Warburton los lleva ahí. Entonces, llegan a las semifinales de la Copa, ganan al Celtic por penales, pero pierden la final ante el Hibernian. Esta victoria ante el Celtic empieza a avivar de vuelta esta rivalidad que se había descafeinado un poquito por la bajada del Rangers. Y obviamente el Rangers tenía una bronca acumulada, un enojo acumulado, porque era ellos estar en cuarta, en tercera y ver cómo su equipo, su máximo rival de la ciudad, estaba ganando ligas por doquier sin que nadie hiciera algo al respecto. Entonces empezó a acrecentarse esta rivalidad, sobre todo después de ganarles en Copa. Volvió a acrecentarse la rivalidad histórica entre estos dos clubes. Obviamente pasó a dominar el Celtic con Brendan Rodgers. La liga la dominó de principio a fin, la dominó el Celtic con Brendan Rodgers. Y luego Graeme Marty, es que estoy perdidísimo ya en la historia, pero Graeme Marty fue nombrado entrenador interino. Luego empató en Celtic Park y Pedro Caixinha fue su sustituto. No hizo un buen rendimiento, pero no hizo
un gran desempeño como sí trajo Pedro Caixinha, que no fue tampoco un gran desempeño para lo que es el Rangers, pero sí que dio ese salto clasificando a Europa al Rangers, clasificándolos para Europa League, pero perdiendo contra el Progress Niederkorn de Luxemburgo y, bueno, discutiendo con los aficionados estando él en un arbusto. Cosas que pasan, ¿no?, en el Rangers. Además, una situación complicada en esa época. Recordemos que es como si, por ejemplo, ustedes son del Barcelona y que del Barcelona, por esta situación que está viviendo, tiene que bajar hasta la cuarta, quinta división. Y bueno, ustedes saben que esta sería lo peor del mundo para los aficionados. Pero bien, luego destituyen a Caixinha y vuelve Marty. Pero tiene una segunda etapa Marty y pierde 5-0 contra el Celtic. Acá es donde se da cuenta la directiva que necesitan dar un salto más, un golpe de efecto. Necesitan alguien que los capitanee a volver a ser el club que ellos eran en el pasado. Entonces, contratan a Steven Gerrard. 5 días después de la destitución de Marty, contratan a Steven Gerrard. ¿Y por qué viene Steven Gerrard? ¿Por qué contratan a Steven Gerrard siendo él un entrenador que no tenía gran experiencia? Como entrenador, es verdad que había entrenado en las categorías inferiores del Liverpool, pero ¿por qué lo traen? Lo traen porque es una persona que como jugador tenía un carácter feroz, un capitán en toda regla y que, bueno, desarrollarse como entrenador en el Rangers iba a ser también un muy buen salto para él. Obviamente vamos a dejar fuera las aspiraciones personales de Gerrard. Seguramente quiera algún día convertirse en entrenador del Liverpool, pero no es tiempo de hablar de eso. El salto lógico para Steven Gerrard y el progreso lógico para el Rangers, para encontrar ese capitán del barco que estaba perdido en el mar, era Steven Gerrard. Entonces llega Steven Gerrard en la temporada 17-18 y bueno, siempre hubo errores. Obviamente en un entrenador que tiene poca experiencia hay errores, hay muchos errores obviamente, pero se sabe sobrellevar, se apoya en sus asistentes y sabe cómo mejoró muchísimo los cambios que hacían los partidos, mejoró muchísimo su estilo de juego, que ahora es uno de los equipos más entretenidos de ver en toda Europa. Y bueno, avanza en este sentido a nivel táctico, mejora el saber en qué momento hacer los cambios, qué cambios debe hacer, y todo apoyado por sus asistentes. Luego, el Celtic, en este tiempo que Gerrard estaba obviamente aprendiendo y mejorando como entrenador, el Celtic se hace con su 8ª y 9ª liga seguidas de la Scottish Premiership. Entonces hay que dar un golpe de efecto. Tuvieron una eliminación ante el Aberdeen en la Copa de Escocia, y entonces tienen que dar un golpe de efecto, tienen que saltar de nivel. Y entonces Gerrard, bueno, como progresó como entrenador, se notaba ya un estilo asociativo, un estilo de que tenía ganas de proponer, tenía ganas de ser un equipo que domine sus partidos. Entonces, podría decirse no, es una cierta realidad de que el Rangers en Europa pudo rendir mejor que lo que hacía en Liga en esos momentos, ya que en Europa tenía un muy buen rendimiento, en las fases de grupo lo hacía muy bien, obviamente en Europa League estoy hablando, en las llegar a eliminatorias lo hacía muy bien, mejor que en la Liga en esos momentos. Pudo eliminar a equipos como el Oporto, pudo eliminar a equipos como el Galatasaray, el Sporting de Braga, el Feyenoord, pudo eliminar a este tipo de equipos que, si uno ve con perspectiva de cómo estaba el Rangers, uno dice, wow, o sea, el Oporto es un gigante europeo, obviamente comparándolo con el Rangers, es un gigante en todo sentido. Entonces, bueno, no solo
el Oporto, el Galatasaray otro gigante, el Feyenoord otro gigante, el Sporting siendo un muy buen equipo, con muy buenos jugadores jóvenes. Entonces tiene un muy buen desempeño en Europa el Rangers de Steven Gerrard, y con las grandes estadísticas en Europa pueden trasladarlo en las últimas temporada y media, 2 temporadas, lo traslada estos resultados europeos a lo que es la liga regular. Mejora mucho en la liga regular. Es verdad que la temporada pasada se le va un poquito por una mala racha el Rangers, se le va al Celtic y termina ganando. Obviamente se cancela la liga, pero termina ganando la liga y con una diferencia amplia. Pero esta temporada realmente vimos un Rangers muy sólido detrás, y que propositivamente y que ofensivamente podía concretar las ocasiones que tenía, generaba muchísimo en ofensiva, y defensivamente era hiper sólido. Pero bien, hubo una conexión, generó conexión, tanto Gerrard como los jugadores generaron una conexión especial con los hinchas, con los fans. Entonces todo el equipo, todos los hinchas, todos los jugadores, el entrenador, iban progresando en conjunto, iban viendo cómo su equipo crecía, iban viendo cómo el Rangers progresaba. Pero ahora bien, vamos a más específicamente qué pasó con la contratación de Gerrard. Porque sí, contamos que buscaban un capitán para este barco que era el Rangers. Entonces, agarra la plantilla de la 17-18 y la transforma de pies a cabeza. Actualmente, de esa plantilla del primer Rangers que agarra, solo quedan 4 jugadores. Solo quedan 4 jugadores, que son James Tavernier, Alfredo Morelos, Ryan Jack y Jamie Barjonas, que Barjonas no juega casi nada con Gerrard. No sé qué va a pasar con él, tal vez lo dejen salir, pero de los importantes, quedan solo Alfredo Morelos, James Tavernier, que es el capitán obviamente y uno de los mejores laterales de toda la liga, y Ryan Jack, que es un centrocampista muy bueno. Obviamente Alfredo Morelos es un delantero bestial. Pero bien, ese mismo verano el Rangers incorpora a 14 jugadores, donde 9 de ellos eran fichajes permanentes. Y entre estos jugadores que incorporan en sesión a Ryan Kent, un conocido jugador que lo tenía en las categorías inferiores Steven Gerrard, que sabía la calidad que tenía, y lo incorpora a este Rangers para también progresar a Ryan Kent y también para mejorar su equipo. Luego de esto busca traer más experiencia, traer jugadores de calidad con mucha experiencia que puedan ayudar a los jóvenes, como son Scott Arfield, Alan McGregor, Jermaine Defoe, que venía del Bournemouth, y Steven Davis. Steven Davis, que es un jugador que ya hablaremos de él. Pero trae a todos estos jugadores veteranos, no solo porque tienen una calidad incuestionable. Alan McGregor, una calidad incuestionable. Scott Arfield es muy bueno. Jermaine Defoe, un goleador histórico de la Premier League. Y Steven Davis, un centrocampista de mucha calidad. Trae estos para ayudar también a los jóvenes a progresar. Pero bien, estos fichajes, más los que luego vendrían, como son Barisic y Goldson, serían la estructura de su nuevo Rangers, serían el esqueleto del equipo que él quería formar y del equipo campeón que llegaría años después. Esa misma temporada, como es la 17-18 o era la 18-19, no estoy muy bien, no recuerdo muy bien, no especifiqué bien en el guión, pero llegan a fase de grupos de la Europa League, algo que no conseguían desde 2010. Ese mismo verano, Gerrard consigue ganar en el Old Firm, consigue ganarle al Celtic, pero obviamente luego tuvo una caída en racha. Las rachas son buenas, son malas, pero luego de esa victoria en Celtic Park y de celebrarlo como un absoluto loco, vino una racha no muy mala, pero una racha complicada para el equipo, donde al final el Celtic se le escapó de mano y terminó ganando la liga, como se podía esperar, ¿no? Luego, en la 19-20, Steven Gerrard guiaría de vuelta al club en la Europa League, derrotando al
Porto, al Braga y al Feyenoord, como les había mencionado antes, que habían derrotado en Europa. Obviamente es Steven Gerrard, realmente a nivel de carácter, a nivel de mejorar a sus jugadores, está demostrando que es un entrenador muy bueno y que tiene un gran futuro. Uno de los puntos claves de este Rangers que estamos conociendo hoy, de este Gerrard, que estamos viendo que cada pieza encaja en su lugar, cada pieza es importante y sabe el rol que tiene. Una pieza importante de este Rangers es Ross Wilson. Ross Wilson es un director de fútbol que venía del Falkirk, que en los 2000 mejoró financieramente al Falkirk, que luego se fue al Southampton y fue partícipe en la contratación de unos jugadores que hoy conocemos y que creo que ustedes los conocen y que son de clase, y bueno, un entrenador también, pero que son de clase mundial y que todos respetamos. Fue importante la contratación de Virgil van Dijk, de Pierre-Emile Højbjerg para el Southampton y de contratar a Ralph Hasenhüttl, uno de los mejores entrenadores de la Premier League, que cualquiera que vea la Premier League sabe que si ve un partido de Ralph Hasenhüttl va a ver que es un partido muy entretenido. Y Ross Wilson fue partícipe en la contratación de estos factores para el Southampton. Luego llega al Rangers y bueno, primero hace una cosa que es liberar masa salarial. Libera a 11 jugadores. No es que los libera, sino que los vende, los saca a 11 jugadores para liberar masa salarial. Mejora el equipo de scouting, fijándose un poco más en lo que es Sudamérica y en zonas que no tenían muy controladas en Europa. Expande el scouting y empieza a utilizar muchísimo los datos para las contrataciones. Esto lo vemos mucho en lo que es el Liverpool. Y esto también obviamente es porque hay un claro símil entre Gerrard y Klopp en el Liverpool. Esto vemos que el Liverpool lo utiliza muchísimo, que es el análisis de datos para la contratación de jugadores. Por eso contrataron a Mohamed Salah, por eso contrataron a Sadio Mané, por eso contrataron a varios de los jugadores que actualmente están en el Liverpool. Entonces, el uso de datos para las contrataciones nos trajeron a varios jugadores como son, o bueno, los más importantes, como son Yanis Hagi, Kemar Roofe y Leon Balogun. Estos tres siendo muy importantes en el proyecto de Gerrard. Actualmente Yanis Hagi siendo un revulsivo, a veces titular. Kemar Roofe, que en la primera fase de la temporada se marcó 10 goles, si no estoy mal, 8 o 10 goles, no recuerdo muy bien. Y Leon Balogun siendo una rotación muy buena para Helander, o cuando está mal Helander, termina siendo un titular muy bueno al lado de Connor Goldson. Pero ahora vamos a... bueno, primero, antes de terminar, ahora con el equipo que tiene actual el Rangers, tienen 14 internacionales con sus equipos, algo que no se lograba desde el 2000, desde la década pasada, no se lograba en el Rangers. Pero ahora vamos a pasar a lo que es el análisis táctico de este Rangers, porque tiene algunas cositas interesantes este Rangers para analizar a nivel de la pizarra. Gerrard, obviamente su estilo, si uno ve los partidos ve que es un estilo entretenido, es un estilo que la verdad uno disfruta viendo, porque es un equipo que propone, es un equipo que defensivamente también es muy bueno, pero uno ve cierta similitud con Jürgen Klopp. No digamos, o bueno, como repetí antes, no digamos que, bueno, esto puede ser también para su próximo trabajo. No es una cosa que no sepamos, que a él obviamente le gustaría entrenar el Liverpool y le gustaría ser el sucesor de Jürgen Klopp. Y esto lo vemos reflejado en su equipo, un equipo que la presión es muy alta, un equipo donde, bueno, los laterales terminan siendo también fundamentales y a nivel defensivo son muy sólidos. No como el Liverpool actual, pero en pasados Liverpool, como la temporada pasada o la temporada antepasada, son muy sólidos defensivamente. Entonces, obviamente vemos que los dos equipos, como el Liverpool y el Rangers, se paran de manera similar, usan un 4-3-3. Pero para entender un poquito a qué me refiero con la presión alta, vamos a ver las estadísticas que tuvo el Rangers
ante el Celtic en el Old Firm de la temporada 2019, o bueno, del año 2019, donde hubo un Old Firm, donde el equipo de Steven Gerrard, bueno, antes que nada tengo que explicar que existen unas estadísticas que seguramente ya la escucharon, que son los P por PX, esto es en español, PX, AD, no sé, que son pases por acción defensiva. Ahí está, PXAD, pases por acción defensiva, que significa cuántos pases hace el rival antes de que la defensa recupere la pelota o antes de que el equipo recupere la pelota. Para que ustedes entiendan, el Celtic hizo unos PXAD o P por AD de 16.3, o sea, 16 pases antes de la recuperación del balón. El Rangers hizo 9.3 antes de la recuperación del balón, es decir, que solo permitió 9 pases del Rangers, del Celtic digo, solo permitió 9 pases del Celtic antes de recuperar el balón y de obviamente controlar el juego. Entonces ahí vemos una muestra de cómo es similar el equipo de Steven Gerrard con el Liverpool a nivel de presión. La presión es fundamental para este equipo, que presionan muy alto, presionan con muy bien, muy organizados, y que recuperan el balón muy muy rápido, que es una clave de este equipo. Luego obviamente tenemos varios efectivos que son muy importantes, pero sobre todo los efectivos más importantes de este Rangers es el uso de los laterales. Tanto Borna Barisic como James Tavernier son los laterales más importantes, yo creo que de toda la liga, porque a nivel de juego, a nivel de que están involucrados en el juego, vemos que están constantemente participando en el juego colectivo del equipo. No es un lateral que se queda atrás y defiende muy bien, sino que son laterales que ofensivamente aportan muchísimo. Borna Barisic, que la tasa de centros que tiene es impresionante, un tipo que a balón parado también tiene muchísima calidad, y James Tavernier, ¿qué podemos decir de él? Un tipo que en ofensiva es muy bueno, y todo esto se demuestra que en toda la temporada, contando todas las competiciones, debe tener 17 goles y 14 asistencias, si no estoy mal, o bueno, esto fue la última vez que miré las estadísticas. Pero, como les digo, son los dos laterales más importantes de la Scottish Premiership, además de que los dos laterales promedian 2 key passes por partido, y que entre los dos hay 14 asistencias dadas. O sea, son jugadores absolutamente importantes. Y esto de que los dos son especialistas a balón parado se muestra en la estadística de que el 22% de los goles del Rangers a partir de 2019 son a balón parado. Y obviamente los especialistas a balón parado son James Tavernier y Borna Barisic. Entonces ahí se demuestra otra vez la importancia de los laterales. Pero bien, la importancia de los laterales no se entendería sin las acciones defensivas de las personas que los cubren, porque Borna Barisic y James Tavernier son laterales muy ofensivos, que suben por las bandas y que obviamente necesitan a alguien que los cubra atrás. Entonces, el mediocampo es una parte muy importante de este Rangers, que tienen que cubrir la subida de los dos laterales. Sobre todo, el más importante es Steven Davis. ¿Por qué? ¿Por qué es el más importante? Porque promedia 3.8 recuperaciones y tackles por partido. Esto no es impresionante, podría no ser impresionante, pero cuando uno ve las estadísticas de que el promedio de posesión del Rangers es de 63%, uno se da cuenta de la importancia que tienen esas recuperaciones, que terminan siendo recuperaciones o tackles claves para no permitir al rival llegar al área del Rangers. Entonces, Steven Davis en acción defensiva termina siendo muy muy clave para este Rangers y para el esquema táctico del Rangers. Y todo esto termina siendo más impresionante aún cuando sabemos la edad de Steven Davis. Steven Davis tiene 36 años y es un jugador importantísimo para Steven Gerrard, que es uno de los responsables de que el equipo de Steven Gerrard sea uno de los menos goleados creo que de toda Europa, si no estoy mal. Entonces, en ataque también son muy buenos. Por ejemplo, vamos a poner el caso de Joe Aribo. Joe Aribo promedia 2.2 regates por partido y 2.3 remates por partido. Esto es una cifra muy muy buena para un jugador que realmente empieza en el mediocampo, es un centrocampista ofensivo y que a veces puede jugar como extremo.
pero es un jugador que también se involucra en el sistema defensivo, porque en acción defensiva promedia 3.3 tackles e intercepciones con una efectividad del 76%, muy cercana a la cifra de Steven Davis. Es decir, que un jugador que ofensivamente aporta mucho, que ofensivamente está siendo los mejores del equipo, también defensivamente es uno de los mejores del equipo junto a Steven Davis. Después tenemos a Kemar Roof, un jugador que es muy polivalente, puede jugar tanto como delantero como extremo derecho. Y obviamente la mayoría de los goles de Kemar Roof vienen por jugar en esta posición. Es un jugador muy polivalente, podríamos decirlo un Roberto Firmino de este Rangers, haciendo el símil obviamente con el Liverpool. Es el Roberto Firmino de este Rangers, que además de abrir espacios para sus compañeros, de generar oportunidades para los demás, también él genera ocasiones él mismo, porque promedia 2.9 tiros al arco, y 2.6 tiros desde dentro del área. Un jugador que que en la primera fase de la temporada fue muy importante para aportar a nivel goleador en este Rangers. Y luego tenemos las estadísticas defensivas del Rangers, que son absolutamente impresionantes, comparables a los mejores equipos. Por ejemplo, si comparamos con la Premier League, a los mejores equipos tanto defensivamente como ofensivamente de la última 2 décadas de la Premier League. Porque a nivel goleador están muy cerca del nivel goleador que tenía el Manchester City de los 100 puntos. Tienen 2.4 goles por partido. Promedian 2.4 goles por partido. Y a nivel defensivo están, diría, muy cerca de promediar defensivamente los goles concedidos por el Chelsea 2004-2005, que era el que defensivamente creo que solo se dio no sé cuántos goles, pero creo que fue el menor de la historia de la Premier League. El equipo de José Mourinho había conseguido muy poco, y ese Chelsea de José Mourinho había conseguido 0.3, y este equipo, este Rangers de Steven Gerrard, promedia 0.4. El Chelsea 0.3 y este Rangers 0.4. Entonces vemos que las estadísticas, los promedios, están cerca de equipos históricos del otro lado del Reino Unido, como son Manchester City, histórico de los 100 puntos, y el Chelsea, histórico de José Mourinho a nivel defensivo. Entonces vemos que este Rangers a nivel defensivo y a nivel ofensivo está siendo uno de los mejores equipos de Europa. Entonces, si termina esta liga siendo invencible el Rangers, puede ser el segundo equipo en salir invencible en toda la liga desde 1800, desde la época de los 1800. Y la gestión, o bueno, el mayor problema, y esto para cerrarlo ya, uno de los mayores problemas que tuvo, el mayor problema que tuvo Steven Gerrard en la dirección del Rangers fue el hecho de tener que lidiar con Alfredo Morelos, un jugador que se expulsaba cada 2x3. Esa temporada, cuando llega Steven Gerrard, ya había sido expulsado 5 veces, y Steven Gerrard tuvo que salir a rueda de prensa a recriminarle esto a Morelos, porque es un jugador que a nivel mental flojea demasiado. No porque sea tonto, pero sí que se expulsaba de manera tonta. Entonces, luego de salir en rueda de prensa Steven Gerrard y recriminarle esto a Alfredo Morelos, no registró ninguna tarjeta roja. Y se dice incluso que son que se llevan demasiado bien entre Steven Gerrard y Alfredo Morelos. Entonces, no nos extrañemos que en un futuro, si Gerrard se va, se lo pueda llevar a Alfredo Morelos. Pero bien, vamos a dejar este video por acá. Esto seguramente habrá salido antes del partido contra el Slavia de Praga, donde se espera que el Rangers también salga victorioso de este partido y logre avanzar y logre llegar a cuartos de final, que además marcaría una temporada, no histórica, no creo que histórica, pero una muy buena temporada luego de años de penumbras
para el Rangers Football Club. Si termina ganando la Liga Invencible y mínimo, o bueno, y máximo llega a cuartos de final, o se queda incluso en estos octavos, sería una muy buena campaña para el Rangers de Steven Gerrard. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Fue un poco largo, lo sé, pero espero que les haya gustado. Suscríbanse, dejen su like, compartan con sus amigos para crecer más esta comunidad del fútbol escocés. Nos vemos en un próximo video y chao.